Venimos hablando de algunos conceptos fundamentales de lo que es el derecho y hoy vamos a hacerle una comparación con otra similar adecuación al término de norma, y esto es la cuestión de la moral. Por eso cuando nos referimos a las normas jurídicas tenemos que hablar entre la diferencia o la dicotomía, o mismo así también la relación entre el derecho y la moral. Pero empecemos primero con una definición de moral. La moral es un conjunto de normas, creencias, valores y costumbres subjetivas que dirigen o guían la conducta de grupos de personas en la sociedad. Algo similar a lo que decía sobre norma jurídica, ¿no? Que es, la norma jurídica venía a ser una regla que digamos regía para tratar de ordenar la conducta de los hombres o la convivencia social, ¿sí? Donde esa norma jurídica iba a estar instituida dentro de algunas fuentes, que eso ya lo veremos en el próximo video. Vamos a hablar de la diferencia entre el derecho y la moral, que se basa en tres criterios. Por un lado, tenemos la intersubjetividad o subjetividad. En cuanto al derecho, es la intersubjetividad la que se lleva a cabo, porque importa una relación de alteridad, importa la conducta del otro. Este carácter significa que toda norma de derecho hace referencia y regula conducta de una persona en relación o interferencia con la conducta de otro u otros sujetos. Sus mandatos son imperativos atributivos. Básicamente tiene que ver porque el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Se dice, digamos así, en una jerga. La intersubjetividad tiene que ver con los límites que están impuestos dentro de la sociedad, justamente por las normas jurídicas, hasta donde uno puede accionar sobre otra persona. Obviamente de que si uno viola el derecho de otro, ¿sí?, viola la norma jurídica que protege al otro, va a empezar a producir lo que sería un daño o un incumplimiento. Es decir, digamos que existen como unas especies de barreras imaginarias o límites que permite la norma jurídica y el derecho establecer entre las mismas personas que conviven en esa sociedad. Sin embargo, la moral es subjetiva o unilateral. ¿Por qué? Porque sus mandatos provienen de la propia persona, quien poseerá una escala de valores más o menos avanzada según el grado de socialización que posea. Se analiza la propia persona porque la directiva emana de su conciencia, no importa la conducta de otras personas en este caso. Básicamente uno de lo que tiene que tener en cuenta es que, como dijimos, que el derecho viene a poner, digamos, esos límites imaginarios entre las personas que conviven en una sociedad. La moral va a poner los límites, pero desde la razón de esa persona, ¿sí? Es decir, no, la diferencia está en que la moral trabaja desde una interna, desde la persona, en cuanto a sus valores, en cuanto a su educación con los demás, su régimen de sociabilización, o las ganas de que tenga de sociabilizarse con otros, ¿sí? Esta es, digamos, la diferenciación, que el derecho es de afuera hacia adentro y la moral es de adentro hacia afuera, ¿sí? Otra de las cuestiones para tener en cuenta es que está la heteronimia o autonomía. Vamos a ver. El derecho es heterónomo. Esto implica que sus normas son creadas por otra persona, en nuestro caso por el legislador. Su existencia y validez no derivan de la voluntad de sus destinatarios. Sencillo y básico. La norma jurídica es creada por un legislador, es decir, por alguien que está por fuera de la persona misma. Por ejemplo, un representante del Poder Legislativo en el Congreso, ¿sí?, que va a decir qué es lo que yo tengo como derecho, que va a decir hasta dónde yo puedo acceder, hasta qué no puedo hacer, y qué obligaciones y qué, digamos, mandatos tengo que cumplir a la hora de poder convivir en la sociedad. Por eso mismo la norma jurídica, que sería el derecho, es creado por fuera de lo que es la propia persona.
en este caso por otro, el legislador, por ejemplo. Sin embargo, la moral es autónoma. Sus mandatos provienen de la misma persona. Son normas voluntarias. Su incumplimiento depende de la voluntad de las mismas personas que las reconoce como válidas. Sencillo, ¿no? La diferencia está en que el derecho viene desde afuera, lo provee, digamos, una autoridad como ser un legislador en un poder legislativo, donde va a imponer determinadas normas, determinadas facultades que van a otorgar y demás a esa persona. Sin embargo, la moral no. La moral va a venir desde uno mismo en cuanto a su evaluación de lo que está bien y que está mal, o lo que le tenga interés o no. Otro de los puntos es la coercibilidad o incoercibilidad. Cuando hablamos de coercibilidad tenemos que hablar de que el derecho es coercible. Este carácter se refiere a la sanción que sigue frente al incumplimiento de las normas. La coacción es la aplicación efectiva de la sanción. Bueno, ya habíamos hablado en otra conceptualización de derecho sobre el tema coercible o la coacción o el acto coactivo, que es la facultad que posee solamente el Estado. ¿Por qué la posee el Estado? Porque el Estado, cuando ve el incumplimiento, o mejor dicho, investiga o hace efectivo el incumplimiento por parte de una persona ante el no pago de determinada situación, o el incumplimiento hacia un acreedor que necesita recibir determinada prestación, le va a imponer que se cumpla una reparación como ser una indemnización por eso incumplido. Sin embargo, si el daño se efectúa sobre la persona, esto en los juzgados penales van a determinar a través de sus sentencias tal vez la aplicación de una sanción de la privación de la libertad, ya sea por medio de prisión o reclusión, ¿sí?, de esa persona. Esa es, digamos, la facultad que tiene el Estado, la coacción. Sin embargo, la moral es incoercible, es decir, no es susceptible de ser aplicada por la fuerza. Esto se relaciona con que la validez de las normas morales depende de la voluntad de cada persona. Ante su incumplimiento, el castigo será impuesto por la conciencia de la misma persona, por ejemplo, el remordimiento o cargo de conciencia. Esto básicamente, para hacerle una diferenciación ante lo que es el derecho que es coercible, lo que uno piensa, porque otro lo piense diferente o lo piense distinto, no significa de que el otro va a tener que recibir una sanción, digamos, por parte del Estado de forma coactiva. No, seguramente lo que pueda llegar a haber ahí es una diferenciación de conceptos y bueno, si llegado al caso esa diferenciación de conceptos daña la moral de una u otra persona, lo que se puede llegar a dar o en esa situación es el corte de una relación, pero no más de eso, ¿sí? Es decir, digamos que la moral tiene también una especie de sanción ante su incumplimiento, pero el castigo no será más que digamos, una mea culpa o o un distanciamiento, ¿sí?, en esa convivencia social. Pero así como dijimos que había diferencias entre el derecho y la moral, también tenemos que decir que hay relaciones. Y las relaciones, obviamente, existen en forma íntima entre estos dos conceptos. Pero hay distintas teorías. Hay algunos autores que hablan o dicen la subordinación del derecho a la moral. Sostienen que la supremacía jerárquica de los valores morales sobre los jurídicos, por lo que el derecho, para ser legítimo, ha de armonizar con los valores morales imperantes. ¿Y esto por qué? Porque obviamente que hay culturas, o mejor dicho, hay pueblos o sociedades que obviamente su cultura o sus costumbres muchas veces tienden a ser, de gran importancia para esa misma sociedad. Y obviamente que siempre y cuando esas costumbres o culturas que se impongan dentro de la sociedad no hagan daño del patrimonio, de la renta o a su vez de la persona, pueden llegar a estar por encima también de las normas jurídicas. Como también muchas veces de ellos, es decir, desde la cultura, desde los actos repetitivos de como ser una costumbre, pueden también
emanar de ahí normas jurídicas. Entonces por eso se dice, o estos autores a veces defienden de que a veces la moral está por encima del derecho, ¿no? Porque es la moral la que termina construyendo un poco también el derecho. Hay otros que hablan de independencia del derecho y la moral. Es decir, no es que uno esté subordinado hacia el otro, sino que van a hablar directamente de que son dos conceptos que están separados, que se van a encargar de diferentes cuestiones. Por ejemplo, el derecho es el medio para manejar los valores que le son inmanentes, como el orden, la paz y la justicia. Y por supuesto el sistema ético. Es el instrumento apropiado para el afianzamiento de valores morales, como la bondad, la castidad. A ver, por un lado el derecho se va a encargar de la parte institucional, digamos, que va a imponer el orden, la paz y la justicia. A su vez estos van a tratar de trabajar como instrumento para afianzar obviamente la bondad, la castidad y aquellas cosas que moralmente a veces pueden llegar a ser perjudicar. Por eso son dos cosas distintas. Es decir, si se habla de ambos conceptos, pueden relacionarse, pero no es que sean lo mismo, sino que están separados entre sí. Y por último tenemos aquellos que hablan de la teoría de la interdependencia o influencias recíprocas. Existe reciprocidad entre el derecho y la moral sin que se hable de supremacía. El derecho no puede crear condiciones sociales favorables tanto para la degradación moral, ejemplo la licitud del juego y prostitución, como para el perfeccionamiento espiritual del ser humano, prohibición del ejemplo anterior. Lo que cabe aclarar aquí de diferentes fines éticos. Básicamente, acá, así como el concepto anterior para algunos autores eran dos conceptos que estaban independientes entre sí, acá lo que van a decir es que si bien son dos conceptos que cada uno tiene su definición, pero van a tener influencias recíprocas. ¿Qué quiere decir? Que es necesario para el derecho muchas veces que desde la moral se entienda qué puede llegar a verse degradante o qué puede ser, tal vez, mejor dicho, arruinar el espíritu del ser humano, ¿sí? Para, bueno, obviamente establecer, digamos, aquellas normas jurídicas necesarias, como también la moral necesita muchas veces de normas jurídicas para poder regular esas mismas cuestiones. Entonces acá hay reciprocidad entre ambos conceptos, ¿no? Obviamente que dentro de esta reciprocidad va a haber algo que se le va a entrecruzar, que va a ser la cuestión ética. Y cuando se habla de ética tenemos que decir lo correcto, ¿no? Lo que es correcto para esa sociedad. Es decir, lo que verdaderamente sería correcto para esa sociedad. Por eso son como dos instrumentos que van de la mano y que uno va a permitir sobre el otro una protección o mismo una ayuda, ¿no? Para erradicar estos ejemplos no solo hace falta educar moralmente, sino que hace falta regulación jurídica. La moral puede contribuir no solo al mejor cumplimiento de derechos, sino que también puede coayudar a su desconocimiento, cuando el régimen jurídico contradice elementales valores éticos que imperan a la sazón. Bueno, básicamente lo que acabamos de hablar, ¿no? Es decir, reciprocidad que pueden tener entre la moral y el derecho, donde la moral puede contribuir dando un mejor cumplimiento del derecho, es decir, coayudando, digamos, el desconocimiento, y a su vez también el régimen jurídico es necesario para regular elementales valores que hay que respetar. Por eso, digamos que dentro de uno y el otro hay una reciprocidad. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube, ¿sí? Tengan en cuenta también visitar la fanpage de Facebook del Dr. Derek Rivi